Bueno, hoy vamos a comenzar con los mecanismos de control dentro de las organizaciones y los tipos de control que pueden haber. Bueno, primeramente nosotros vamos a tener mecanismos que son formales y estos mecanismos formales vienen dados por, primeramente, la planificación estratégica de la organización, qué tanta planificación tiene, cómo se formuló, las políticas, los procedimientos que tiene la organización. También si hay alguna estructura organizativa que probablemente debe tener alguna estructura y a veces no está escrita en un organigrama o no está expresada, pero sí a quién toma las decisiones, quién tiene tal mando, quién tiene tal actividad, y bueno, en ese caso van a ser. Y a la vez también están los diseños de la contabilidad de gestión y también se pueden establecer indicadores de gestión y seguimientos de los mismos. Por otro lado, también hay hechos que hacen de los mismos, hechos tales como el crecimiento de la empresa, la complejidad organizativa, qué tan profesionalizado sea el personal, los modelos de gestión que pueda hacer y las formas de que se perciba ese entorno, cuanto más dinámico sea o más hostil. Esos aspectos van a incidir en los mismos. Y después tenemos los afectos de los mecanismos informales que vendrían a ser dados por una supervisión directa de un personal, por una cultura de la organización, creencias de la misma, los valores institucionales que se fueron pasando de uno a otro y la identificación del personal con los mismos. Después puede haber un aspecto de autocontrol de los indicadores, de las personas de la organización y sus estilos y relaciones personales que esos van a incidir. Creo que algo habíamos visto con el tema de componentes, pero en sí debería haber una complementación entre los formales y los informales y al revés, entre los informales y los formales. Deberíamos tener un balance entre los dos y va a depender ese balance en el tipo de control que se pretende implementar dentro de la organización. Por lo general hay en organizaciones que predominan más los informales, mientras que en otros predominan más los formales y bueno, se debe hacer un mix entre los dos para poder tener un equilibrio, porque muchas veces, bueno, una empresa que se organiza sobre todo en unas creencias, bueno, en tal creencia, en tales valores, pero también debe tener una estructura diagramada y quizás a veces si hay un jefe o una empresa familiar que era el jefe, era el fundador, pero después pasaron cosas, ya no está, ya se sucedió ese jefe y quedaron 3, 4 nietos de ese jefe. ¿Y qué pasa? Tienen que tener cierta organización para saber, bueno, quién se encarga de tal tarea, qué estructura hay, quién tiene mayor capacidad de mando, quién toma las decisiones financieras, quién toma las de marketing, cómo se toma. Bueno, ese tipo de factores van a incidir en el sistema de control. Y quizás sí los valores están y la cultura pasó de generación en generación, pero falta ese aspecto fundamental. Los controles informales van a favorecer la descentralización de la organización y también la autonomía y discrecionalidad de las mismas. Es decir, que las personas van a alinear su actuación a los objetivos de la empresa. Por eso son importantes. Por ejemplo, la cultura de la organización es fundamental en ese sentido de que la gente se pueda alinear a los objetivos y pueda seguir por preceptos comunes o por creencias que tengan dentro de la empresa que sean comunes y que como que se pongan la camiseta de la empresa en base a eso. La persona también debe actuar con los mismos criterios y prioridades que lo hace la dirección de la empresa. Por eso es fundamental estos controles informales. Bueno, dentro de esos tipos de control tenemos primeramente el control familiar, que es uno de los controles más comunes acá en Uruguay, porque nosotros tenemos muchas pymes, un 85% de las empresas son pymes y mi pymes, y si un poco hablamos hasta de mediano, llega un 96%, es un factor muy grande lo que nosotros tenemos de pequeña empresa, y muchos tienen el control familiar porque son familias que deciden empezar a emprender y bueno, quedan arraigados con ese control. Generalmente son pequeñas y son centralizadas. La mayoría de las decisiones pasa por el fundador o los socios fundadores. Se basa en un liderazgo fuerte de ese socio, por eso a veces se habla del socio principal, del
fundador y bueno, a ese socio se le tiene mucho respeto y mucho cuidado. Hay una supervisión sumamente directa por parte del propietario o el responsable. Quizás hasta se habla de una orientación paternalista porque es quien guía los pasos, quien se pone la camiseta y quien sigue adelante. Entonces hay una orientación sumamente paternalista y hay mucha lealtad hacia él. Y también hay un tema de actividades que son muy rutinarias y muy difícil de formalizar. Esto supone que las actividades se hicieron así, se hacen así y bueno, es fundamental que eso esté presente. Otro de los aspectos que fundamentales es la cultura y es el principal mecanismo de control dentro de las organizaciones. El riesgo también va a depender de la fidelidad hacia el líder y el seguimiento de él, más allá de la eficacia, de la innovación y la profesionalidad. En estas empresas muchas veces se guían por lo que piensa el fundador y no quiere decir que eso está mal, capaz que su estilo de liderazgo, su instinto lo lleva a buenos resultados, pero suele pasar que a veces las decisiones se basan en base a eso y no se ven otras perspectivas, sino que se sigue ahí y bueno, se hizo así hace años, por ejemplo, es algo muy común en esta empresa. No, porque el dueño lo hacía así, o porque el dueño ponía en la entrada tal producto, se sigue poniendo, pero pará, ya pasaron 15 años, sí, pero se sigue haciendo así por el respeto, o de repente no, vas así y decís, bueno, vamos a hacer tal cosa, no, pero el dueño no lo hace así, vamos a esperar a ver qué él dice. Generalmente hay esa fidelidad y ese liderazgo y que a veces va en contra de la innovación y la eficacia y muchas veces también no se logra esa profesionalidad porque como yo sé que, bueno, siempre se hizo así, trato de no innovar o trato de no buscar la vuelta. A veces puede llegar a pasar este tipo de aspectos dentro de las empresas familiares. Muchas veces se usa en organizaciones que son chicas y centralizadas. Como les decía, la cultura de la empresa es un liderazgo carismático del propietario y el grupo de personas se identifican con él y se cohesionan a su forma de ser. Después tenemos el control burocrático, y este lo van a ver en muchas empresas. Es un control muy rígido, las actividades son rutinarias, se enfatizan los resultados y los procedimientos son muy claros. Se debe hacer así, así, así. Un organismo público. Para abrir una empresa necesitamos presentar la factura de UTA ante el OCE, el formulario 351, la letra imprenta, sin tachones, firmado acá y allá por el socio, la cédula de identidad. Tenemos que definir claramente los impuestos. Si nos falta algo de eso, el trámite no lo podemos hacer. Son muy rutinarias, siempre se hace lo mismo, no va a haber otro formulario para esa apertura, salvo que tenga algún requisito extra que también está muy claro definido y se va a limitar en el resultado, se hizo o no se hizo el trámite. Generalmente el comportamiento se racionaliza, el certificado del escribano debe contener cierta cosa. Y bueno, si no tiene algo de eso, no sirve, entonces lo tengo que racionalizar ese comportamiento que quizás él me hace otra redacción y ya no me sirve. Muchas veces también se hace una contabilidad financiera y se sigue determinado presupuesto. No sé si han escuchado que de repente para determinado lado le dan determinado presupuesto y bueno, se tiene que hacer con ese presupuesto. El presupuesto se acaba y no se puede pasar de un área al otro, sino que es para esa área y generalmente se hace cálculos de costos y se hace costos por productos o por aspectos, se hace muy centralizado. Y el riesgo es más importante que sea eficiente la tarea que el resultado global y la innovación. Entonces muchas veces acá ocurre que se siguen los procedimientos, pero no se ve más allá de eso. En este caso se va a utilizar en empresas donde hay actividades rutinarias que se pueden formalizar muy fuertemente y el riesgo es que es más importante hacer la tarea con ciertos requisitos que el resultado. Como yo le decía, es más importante que cumplan con todos los formularios quizás para hacer determinado trámite que el trámite en sí mismo o determinados requisitos para poder hacerlo que el trámite en sí mismo. Que quizás en una empresa familiar uno no cumple con todos esos requisitos, pero igual hace el trámite o hace lo que necesita o compra el producto y acá como que se limite un poco más. Después tenemos el control por resultados. Este control por resultado tenemos actividades que son sumamente rutinarias,
pero en entornos que son competitivos. Es decir, yo puedo descentralizar las decisiones, tengo un entorno sumamente competitivo, tengo competencia, pero puedo descentralizar esas decisiones, tengo grandes mecanismos de coordinación para poder lograr los resultados. Tienen precios de transferencia y no presupuestos, entonces quizás no hay una supervisión tan directa, sino que hay una planificación estratégica muy importante donde se controlan recursos, se establecen metas y se relacionan esas metas con los resultados que se desean lograr. Muchas veces se usa la contabilidad de gestión para ver que se cumplen los requisitos y se llega a resultados, pero no se evalúa responsabilidades, es decir, no importa quizás tanto la tarea, sino que importa llegar a los resultados. Y el problema de esto es que se mira en el corto plazo y se mira metas financieras, se logró resultado o no se logró, y quizás no se mira tanto el entorno y el largo plazo. Y se usa cuando hay mucha delegación de funciones, la gente sabe qué debe hacer, cuándo lo debe hacer, cuando las decisiones se pueden descentralizar, cuando se especifican objetivos y estándares de acuerdo a los resultados y cuando se pueden evaluar al responsable en función de los resultados, no en función de su tarea, sino de los resultados. Después tenemos el control ad hoc. En este control hay una gran descentralización, pero también tenemos actividades que no son rutinarias, son actividades de difícil previsión, que son difíciles de cuantificar, difíciles de evaluar. El control se hace por una motivación individual, una relación interpersonal y también la gente tiene mucho autocontrol, tiene una capacidad para autocontrolarse y trabajar por sí mismo. Muchas veces en este caso se usa poco la contabilidad de gestión, se puede hacer también para seguir los presupuestos y tomar las decisiones, no para evaluar responsabilidades, y el riesgo mayor es que prevalece la intuición en detrimento de la medición. También es similar en el caso de la toma de decisiones a la empresa familiar, pero es como que es una empresa con más estructuras, como que la gente ya sabe qué hacer, ya tiene esa decisión y tiene ese profesionalismo para hacer. En este caso se utiliza mucho cuando es difícil formalizar tareas, es complejo poder medir, evaluar el resultado de la actuación. Una empresa, una agencia de publicidad, de repente es complicado poder medir, cómo nos vamos a comportar. Una empresa muy innovadora, quizás es muy difícil poder medir comportamientos, o resultados, porque de repente varía de un enorme entorno factor, entonces es más difícil. Por otro lado, los mecanismos utilizados van a contribuir a que los miembros se identifiquen con la empresa, con los valores, y también van a tener más fuerza con sistemas de control informales que se van a basar quizás en una supervisión directa, en una relación entre las personas, confianza interpersonal de que van a lograr los objetivos. En resumen, nosotros podemos ver que el control familiar se va a comportar en un entorno estable, descentralizado, y va a haber una pequeña empresa con poca formalización, con estilos personales y cultura, y que les va a costar formalizar los mismos. En cambio, el control ad hoc va a ser en un entorno competitivo donde haya más descentralización, o sea, van a poder tomar más decisión, van a poder competir entre sí, pero van a tener que tener un cuidado en ese tipo de factores porque van a seguir siendo pequeñas empresas. El control burocrático va a tomar ese entorno estable y centralizado, que a veces está el control familiar, pero va a haber una mayor dimensión, mayor formalización, van a haber estilos personales y de cultura más grandes, y eso también va a favorecer un poco la formalización. Mientras que el control de resultados va a tomar los aspectos de la dimensión, de la formalización, pero van a competir en un entorno más competitivo, más descentralizado. Eso es la diferencia que tiene entre uno y otro. Quizás también es importante destacar que las empresas van a tener un tipo de control que predomine en ellas, pero ese tipo de control quizás no sea el único. De repente puede tomar decisiones una empresa, por ejemplo, familiar, que tenga un control bastante un control bastante familiar, pero de repente en algunas decisiones tiene un control más ad hoc, que no quiere decir que la empresa
solo tenga uno y se centre en eso. De repente también puede cambiar de uno a otro, o puede ir adaptándose al entorno, o puede de repente tener algunas tomos de uno o de otro tipo de control.